Bienvenidos a La Voz Católica, el programa para toda la comunidad que le ayudará a vivir la fe en Jesucristo y a participar más activamente en su iglesia. Y ahora con ustedes, Blanca Prim y el Padre John Mario García. Buenos días, queridos oyentes. Cada uno de ustedes reciba un saludo especial y un abrazo a quienes nos escuchan fielmente cada domingo. Como lo anunciamos el domingo pasado, hoy es nuestro último programa en el aire por esta querida radio. Esperamos que sigan conectados con la Diócesis de Knoxville por nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube. Bienvenidos a La Voz Católica. Los saludan Blanca Prim y el Padre John Mario García. Buenos días, Padre John Mario. Buenos días, Blanca, buenos días, querida familia. Este programa está cargado de alegría, también de nostalgia, porque pues como decimos nosotros, no es una hasta nunca, sino una hasta luego. Las despedidas a veces suelen doler, pero no nos vamos, tranquilos, no nos vamos a desaparecer. Solamente vamos a salir del aire en la radio, pero vamos a continuar en las redes, como lo decía Blanca. Les agradecemos a ustedes especialmente que nos han escuchado desde todos los lugares del mundo, desde el este de los Estados Unidos, aquí en Tennessee. Bienvenidos a La Voz Católica, su último programa en la radio. Hoy el Señor nos deja sus bienaventuranzas para que las hagamos vida. Pero, ¿entendemos el mensaje de cada una de ellas? También estaremos compartiendo nuestra experiencia en La Voz Católica a lo largo de estos años y les presentaremos a un invitado muy especial que nos acompaña hoy. Así que no se vayan. Como todo lo nuestro, queridos hermanos, pongámonos en las manos de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú nos ofreces a todos las bienaventuranzas en el camino de la vida nueva, que nos viene con tu reino de justicia, de amor y de paz. Sabemos que nosotros somos pobres, que nos conformamos con una vida superficial y mediocre en muchas ocasiones, pero tu testimonio despierta en nosotros el deseo de seguirte. Realiza en nosotros el milagro de hacernos semejantes a ti, que no nos cansemos de seguir tus pasos, que descubramos que la felicidad está unida a la misericordia que tú nos enseñas y que palpita en nuestro corazón y en el Evangelio. Muchas veces nos cuesta amarnos, nos cuesta perdonarnos. Haz que tengamos un corazón capaz de ver la necesidad de nuestros hermanos, que tengamos unas manos abiertas para abrazar y acoger, para dar, pero también para recibir. Que no habita en nuestro corazón la indiferencia, la búsqueda de nosotros mismos, el egoísmo, que sigamos las enseñanzas que nos dejaste en la lógica del amor. Ayúdanos, Señor Jesús, a comenzar este día y a terminarlo conforme a tu voluntad. Amén. Queridos hermanos, en este día vamos a contemplar el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo del 1 al 12. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados ustedes cuando los insulten y los persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en el Evangelio de hoy es el primer discurso que escuchamos en San Mateo y se trata nada más y nada menos del Sermón de la Montaña. Actualmente en Palestina existe este monte donde fue proclamada esta bienaventuranza. Debemos entender este texto especialmente en donde Cristo nuestro Señor ha querido mostrar cuál es la voluntad de Dios y cómo quiere ejercer su reino en nosotros. En definitiva, el Evangelio de San Mateo concretamente nos muestra la mentalidad que tiene Jesús y también cómo debemos entender lo que Él piensa sobre el reino de los cielos, el reino de Dios. Vamos a profundizar un poco más de la siguiente manera. Los humanos vivimos esforzándonos por encontrar un camino de felicidad y pasamos toda nuestra vida trabajando en ello y es un trabajo inconscientemente que hacemos todos los días. Desafortunadamente en muchas ocasiones optamos por caminos que a veces son equivocados y que nos provocan a nosotros grandes frustraciones. En muchas ocasiones nuestra vida gira en torno a la búsqueda de la felicidad. Eso lo hemos escuchado de muchas maneras. Incluso hoy más que nunca se aumentan los salones de belleza, la gente publica más fotografías mostrando su cuerpo. Hoy mucha gente muestra carros, casa, beca
vida mostrando una aparente felicidad momentánea basada solamente en elementos materiales o superficiales. Por ello, ser felices parece que en nuestro mundo de hoy implica una manera como de esforzarnos menos y un camino del facilismo. Pero tendríamos que enfocarnos en lo que el Señor quiere enseñarnos en las bienaventuranzas. El Señor nos indica que la felicidad viene especialmente de un esfuerzo individual, de la capacidad de nosotros de reconocer que hay algo más grande que lo meramente superficial. Con la bienaventuranza Jesús quiere llevarnos a tener una mente y un corazón despejado, libre, desapegado, pero especialmente feliz. Es justo lo contrario a las ofertas de felicidad que nos ofrece el mundo de hoy. En lugar de ofrecernos cosas y elementos exteriores, el Señor nos ofrece un crecimiento interior, llenar nuestra vida, darnos valores, mostrarnos un camino especial y diferente. Por eso también ustedes, queridos hermanos, conocen a tantas personas que en su ansiedad y en su deseo desesperado de buscar una felicidad, pues caen en la droga o en vicios o gastan tanto tiempo en cosas inútiles y finalmente al final del día pues se sienten igualmente tristes y vacíos. Jesús contrapone la felicidad entendida según el mundo, por ejemplo que los ricos se llenen de más cosas o que el dinero, los placeres o los poderes, y nos da una noción distinta como lo he venido diciendo. En este caso las bienaventuranzas nos indican que el Espíritu que ha de inspirar toda nuestra vida, Él nos enseña cómo llevar y vivir nuestra vida mientras peregrinamos en esta vida. Y necesitamos escuchar esta actitud de verdad porque Jesús lo que quiere en el Evangelio, en las bienaventuranzas, es indicarnos un camino de conversión. Pero no un camino de conversión personal, individual, solitario, sino un camino de conversión comunitario. Es decir, que comienza de nosotros y se dirige a los demás. Solo así hemos de caminar nosotros como cristianos. Y lo que Jesús enseñó a los apóstoles cuando estuvo en la tierra, pues fue de esta manera. Es interesante, especialmente, queridos hermanos, darnos cuenta que la enseñanza de Jesús siempre fue dirigida hacia la gente. Jesús estaba formando a sus discípulos, pero nunca fue una enseñanza que se encerró en un grupo especial o un gueto y no salió de ellos, sino que fue una enseñanza que era dirigida hacia los más necesitados y los pobres. Por ejemplo, la primera bienaventuranza, Jesús elogia a los pobres de espíritu y de corazón sencillo, que actúan sin prepotencia, sin arrogancia, sin riqueza ni esplendor, solamente sostenidos por la autoridad humilde de Jesús. Su única riqueza es vivir cumpliendo la voluntad de Dios. Especialmente en esta bienaventuranza, cuando se cumple la voluntad de Dios, se hace verdaderamente hijo y se hace verdaderamente parte del reino de Dios. Jesús no es ajeno a que en muchas ocasiones nosotros podemos padecer tristeza, aflicción, dolor. Por ello trata de consolarnos al afirmar: bienaventurados los que están tristes, porque Dios los consolará. Muchos están afligidos en nuestro mundo de hoy, especialmente por la fragilidad del pecado, por las inconsistencias, por las incoherencias. Y esta aflicción produce en nosotros también, de cierta manera, arrepentimiento, pero una vaciedad. Dice el texto que Dios consolará a los arrepentidos y les ungirá con el bálsamo de su amor y de su perdón. Entonces devolverá la alegría. Conocemos, hermanos, a muchas personas en este mundo que, y especialmente a mí de sacerdote, me ha tocado encontrar a muchos que en su camino de búsqueda y en medio de su tristeza, cuando empiezan a acercarse a Dios, recuperan una felicidad y una alegría que es diferente a la que ellos buscaban y que es duradera. Por eso, en la siguiente bienaventuranza, un hombre o una mujer debe buscar la paz, y si no busca la paz, no es cristiano. Por eso dice: bienaventurados los que procuran la paz entre los hombres, porque Dios los llamará hijos de Dios. La paz se siembra siempre, especialmente en el interior, y del interior sale al exterior para lograr una auténtica armonía espiritual entre los que vivimos. Pero también miremos las últimas bienaventuranzas, son un poco más difíciles de entender. Habla acerca de la persecución, de los maltratos, de todo lo que se debe sufrir por seguir a Cristo. Felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿A qué se debe esta persecución? Podríamos preguntarnos nosotros. La persecución surge especialmente cuando vivimos con autenticidad y transparencia. Por ejemplo, en nuestros trabajos, cuando queremos ser auténticos, transparentes, cuando no nos involucramos en chismes o en injurias, cuando no nos unimos con otros para hacer el mal a algún compañero del trabajo o en otras situaciones especiales donde nos encontremos, empezamos a ser perseguidos porque no nos acomodamos a los parámetros de aquellos que nos rodean. Incluso en los momentos más difíciles de nuestra vida, seguir a Jesús siempre será difícil, pero lo tendremos cercano. Queridos hermanos, las bienaventuranzas son un camino para encontrar la santidad y sobre todo para ser felices en la gracia de Dios. Es un camino donde nosotros podemos renovar los mandamientos en un mundo marcado por la desigualdad, por el egoísmo, por la búsqueda del placer, por los vicios. Es necesario implantar una actitud diferente. Por eso, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles escuchábamos con frecuencia cuando la gente veía a los apóstoles decía: miren cómo se aman. Y otra manera de decirlo es: mire cómo son diferentes, o miren cómo actúan diferente. Cuando se vive el evangelio con autenticidad y sin miedo, es entonces cuando la felicidad comienza a florecer en nosotros y cuando, aunque a pesar de la persecución, tenemos nosotros la autoridad y la credibilidad para mostrar el rostro de Jesús al mundo. Esa es la auténtica manera de llamar a otros a Jesús. Ese es el auténtico afiche que puede mostrar un cristiano. Bienaventurados todos. Aquí estoy.
Quiero servirte con mi vida, hacer tu voluntad hasta la eternidad. I surrender all I am now, to proclaim your word to all the world. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. No tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús. Here I am, I long to serve you, and let your kingdom come, and let your will be done. Renuevo hoy mi compromiso de ir y anunciar tu palabra hasta el final. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did. Here I am, Lord. I say yes. Here I am, Lord. I say yes. Here Aquí estoy, aquí estoy. Hoy digo sí. Aquí estoy, aquí estoy. Hoy digo sí. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Aquí estoy, hoy digo sí. Haciendo lío. Escuchábamos a Iván Díaz y al padre Rob Galea con una de mis canciones favoritas por su letra y por su ritmo. Aquí estoy, ciertamente favorita de muchos. Padre John Mario, ¿estamos llamados a vivir las bienaventuranzas como si fueran los mandamientos del cristiano? ¿Y nos podría explicar el término específico de pobres de espíritu? En ocasiones, pues, Dios elige caminos difíciles de entender y a veces no entendemos por qué pasan ciertas cosas. Por ejemplo, las bienaventuranzas se dan en un contexto especial en el que conocemos nosotros la historia del pueblo de Israel. Hay una ansiedad profunda por encontrar el Mesías, por la venida del Mesías, pero hay una ansiedad profunda por la justicia, en medio de la injusticia que ejercía el Imperio Romano. Podríamos decir que las bienaventuranzas llevan a la perfección los mandamientos que se habían dado en el Sinaí, y lo vemos de esta manera. Jesús afirma con total claridad que no ha venido a destruir ni a abolir lo antiguo ni la ley, sino a completarla, a llevarla a su cumplimiento, a su perfección. Jesús, con muy exquisita fidelidad a los mandamientos, al Padre, a lo que Moisés ha dicho en el Sinaí, proclama que el sábado es para el hombre, no a la inversa. Pero Él es el primero en concurrir todos los sábados al templo, porque es el día del Señor. Jesús completa la ley en otro sentido más profundo, porque recordemos que la ley se había convertido para ellos en una carga, como en rituales o en normas por seguir, pero no una ley que les daba vida.
El fin de la ley es Cristo, nos enseña también Pablo en sus cartas. Tendríamos que decir que sí, las bienaventuranzas vienen siendo la renovación de los mandamientos, porque así como Cristo se sienta en el monte para enseñar las bienaventuranzas, es la representación del monte Sinaí cuando Moisés da a otros los 10 mandamientos. Jesús predica en el monte y predicando en el monte recuerda el monte Sinaí donde dictó Moisés los 10 mandamientos. Y ahora con estas bienaventuranzas Jesús nos da nuevos mandamientos, que ya no son normas, sino que son señales que apuntan a la felicidad que el hombre se propone. Cada bienaventuranza está compuesta por 3 partes. Primero, felices, dichosos aquellos que, o bienaventurados aquellos que, después la situación de las que van a vivir y después la recompensa o la dicha que van a alcanzar. Es lo que nos permite a nosotros completar los mandamientos. Ahora, cuando hablamos de la expresión pobres de espíritu o pobres en el espíritu, especialmente se refiere a los de corazón sencillo, que actúan sin prepotencia, sin arrogancia, especialmente a aquellas personas que su autoridad y su solamente riqueza es el Señor. Hay gente que ha nacido en cunas ricas, gente que tiene muchas posesiones materiales, pero que en el fondo eso no es su posesión más grande, en el fondo no están apegados a eso, en el fondo no dependen de eso, en el fondo su corazón, su espíritu depende de Dios. Esa es una actitud pobres en el espíritu. Pero hay gente con muchas carencias materiales, económicas, pero cargados de arrogancia, de orgullo, que están apegados a lo poco que tienen, y en esto entonces podríamos decir que no hay pobreza en el espíritu. Por eso la pobreza a la que se refiere la bienaventuranza no tiene nada que ver con la carencia material. Más bien, la pobreza a la que se refiere este texto tiene que ver con experimentarse necesitado de Dios. Bueno, y como hoy estamos de despedida, hemos querido tener un programa diferente para conversar un poco sobre nuestra experiencia aquí en La Voz Católica. Así que Rocío nos acompaña el día de hoy con algunas preguntas para el Padre John Mario y para esta servidora. Padre John Mario y Blanca, cuéntanos cómo surge el programa de radio y desde cuándo la diócesis de Knoxville ha estado en el aire. Bueno, tenemos que remontarnos al año 2010, en la que nuestra querida Lourdes Garza vio la necesidad de que estemos presentes como diócesis en la radio, en esta comunidad cercana a Knoxville. Y entonces empezó un programa que se llamaba La Hora Católica, donde incluíamos material del padre Juan Rivas, legionario de Cristo, de Hombre Nuevo. Luego, al pasar de los años, del 2018 al 2020, que fueron 3 años, nuestro querido padre Julián Cardona empezó con su programa Conociendo Juntos Nuestra Fe Católica. Y después de 3 excelentes años en las que nos compartió la fe y la doctrina católica, nos presentamos con el desafío de la pandemia. Y para responder a esa pandemia, tuvimos la iniciativa, y le agradezco al Padre John Mario por unirse a esta iniciativa, empezamos La Voz Católica con el Padre John Mario por estos 2 últimos años, desde el 2021 al 2022. Pues bueno, mire, les cuento que lo que recuerdo y lo que traté de recordar, cuando yo llegué aquí en el año 2020, llegué el 5 de mayo a esta diócesis y el 15 o el 16 de mayo comencé a trabajar a puerta cerrada porque estábamos en época de pandemia. Tenía que celebrar la Sagrada Eucaristía al aire sin la gente. Recuerdan la época en que eso sucedió hace poco, ¿no? Recuerdo que un día Blanca me llamó a mí y me pidió el favor si podía reemplazar al padre Julián en el programa del 25 de abril del 4º domingo de Pascua del año 2021. Y este programa se trataba sobre los mandamientos y el catecismo. Yo ese día, digamos, reemplacé al padre Julián en el programa. El programa continuó normalmente con el padre Julián. En ese momento se llamaba Conociendo Juntos Nuestra Fe. Y más adelante ya Blanca me pide a mí el favor de que si podía continuar el programa o comenzar un programa de un toque distinto al que se iba a llamar La Voz Católica. Bueno, eso sí yo me acuerdo. Entonces, el primer programa que hicimos nosotros juntos y le llamamos La Voz Católica fue el 7 de febrero del año 2021. Y el programa se llamaba Llamados a Amar. Ese día recuerdo que, bueno, nosotros comenzamos el programa, ya teníamos la tradición o teníamos la fama del padre Julián. Ustedes saben, queridos hermanos, que el gran talento que el padre Julián tiene, y yo le decía a Blanca, yo no tengo esa voz de locutor del padre Julián, no tengo las mismas cualidades del padre Julián. Tal vez en momentos de mi vida he hecho entrevistas, pero no una radio como tal, un programa de radio. Pero bueno, hagámosle, Dios proveerá, ¿cierto? Y pues comenzamos este programa tan bonito que se llama La Voz Católica y que realmente recuerdo también una reunión que hicimos antes de comenzar el programa,
tuvimos muchas consultas para poder obtener este nombre, ¿no? Como ustedes saben, antes se llamaba Conociendo Juntos Nuestra Fe Católica con el Padre Julián, pero queríamos un nombre más corto, más impactante, un poco más llamativo, pero también que diera el toque de que algo nuevo se estaba haciendo. Y finalmente, después de muchas consultas y quitar y poner, pues quedó este nombre llamado La Voz Católica. Conocíamos que en el programa de radio La Líder, en toda la emisora de La Líder, habían diferentes programas que hablaban de diferentes experiencias religiosas y diferentes nominaciones. Pero nosotros descubrimos que faltaba también la voz católica, alguien que pronunciara y se pronunciara desde la experiencia católica. Ya se venía haciendo, conociendo la fe con el Padre Julián, pero también era dar énfasis en que estaba pronunciándose en los católicos en esta emisora. Y por eso este nombre quedó, La Voz Católica. Y así fue como comenzó. Y bueno, estaba esta mañana comentando a las personas que están aquí en la grabación que de todo lo que hemos recogido de la información y los textos tengo casi como 1000 páginas en mi computador, y esto indica pues que hemos recogido pues y hemos hecho un programa bien interesante para el bien de nuestra comunidad cristiana. Realmente la experiencia con La Voz Católica a mí me ha encantado. Bueno, el padre, él está acostumbrado a hablar con el público y para el público en grandes misas y en la homilía, pero yo realmente no tenía ninguna experiencia de radio antes, aunque yo creo que la misión a la que Dios nos manda, ¿no?, nos sobrepasa, pero si nos escoge, luego nos capacita, ¿no? Entonces estoy muy contenta porque hemos hecho este programa con tanto cariño, tanto amor, pensando en cada uno de ustedes, pensando en las familias y tratando de conectarlos con la vida católica aquí en la diócesis de Knoxville. Hemos hecho 104 programas, todos ellos permanecen grabados en nuestra página de YouTube, Diócesis de Knoxville. Ustedes pueden ir y buscar cada uno de ellos. Tiene información valiosísima. Así que vamos a también hablar de qué vamos a proveer en el futuro dentro de La Voz Católica. Y padre, hemos aprendido tanto con sus reflexiones. ¿Le toma mucho tiempo preparar cada programa? ¿Y en qué se diferencia esta catequesis de una homilía? Bueno, depende del tema, ¿no? Yo le decía a Blanca y cuando comenzamos el programa, y creo que en algún momento lo dije cuando me entrevistaron, que me gusta escribir o tener ideas de lo que voy a decir. De pronto se han dado cuenta que algunas veces leo o algunas veces lo hago de manera espontánea, pero pues me cuido mucho de que lo que yo diga no esté salido de la doctrina de la iglesia. Por eso, algunas veces cuando si el tema es candente, entonces para mí implica más investigación, más tiempo de preparación. Si es un tema más suave, más normal dentro de la vida de la fe de la iglesia, pues implica menos preparación, ¿no? Es solamente investigar un poco y ya con el conocimiento de mi cabeza pues puedo completarlo. Hay temas que sí se han tardado varios tiempo leyendo e investigando porque pues quiero dar lo que la iglesia dice. No me interesa dar mi parecer, mi opinión, porque no es mi opinión la que importa, sino la opinión de la iglesia, y alrededor de la opinión de la iglesia pues lo que yo vivo en esto, ¿cierto? En la reflexión. Y es por esto que algunas veces sí ha sido más largo y otras veces más corto. Pero en cuanto a qué se diferencia de la catequesis a una homilía, eso me lo han preguntado algunos de nuestros oyentes. No, padre, ¿por qué lo que dice en la radio sobre el evangelio es diferente a lo que dice en la homilía? Y es precisamente porque son dos cosas diferentes. En la radio especialmente hacemos una catequesis del evangelio, mientras que en la homilía hacemos una experiencia de fe, una reflexión sobre el evangelio. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Pues las homilías y las catequesis no son lo mismo. La homilía está dirigida en general a personas que ya están catequizadas, que ya conocen la fe, ya han sido formadas en su catequesis, o sea que van a misa porque ya han sido catequizados. Y en cambio la catequesis está dirigida especialmente a personas que están creciendo en la fe, que están conociendo su fe, especialmente hablamos de los niños. Por eso es interesante porque muchas veces en la misa, mucha gente quiere escuchar la homilía o va a celebrar la homilía, pero no está catequizada. Y por eso a veces no se entiende la homilía, o no llena el corazón, no llega a las personas. Pues cuando vamos nosotros domingo tras domingo a nuestras parroquias, escuchamos a los sacerdotes o a nuestros obispos, a veces las homilías no están vacías de contenido para nosotros, como digo, porque pues nos falta más catequesis. Entonces, en el fondo de este programa, cuando hacemos la reflexión del evangelio, la catequesis del evangelio, especialmente es para formarnos y aprender más sobre ese texto. Por eso yo, por ejemplo, hago énfasis en lo que dice el evangelista, hago énfasis en algunos puntos teológicos del texto del evangelio, y especialmente pues al final hago la reflexión propiamente del texto, pero siempre con el fin de enseñar sobre el evangelio. Blanca, entre las entrevistas que han realizado, ¿cuáles le han gustado más? ¿Hay algunas que han sido sus favoritas? ¿Y de usted, Padre John Mario? Bueno, a mí realmente me han gustado todas las entrevistas. Me pareció súper interesante entrevistar al doctor Germán Alvarado, que es amigo mío, quien durante la pandemia realmente nos habló muy claro y nos explicó, él siendo católico pro vida, muy comprometido con la fe y un hombre de ciencia, ¿no? Nos iluminó muchísimo en este tiempo de confusión. Me gustó también la entrevista que
hicimos a la familia misionera Tavares. Ellos viajan por todo Estados Unidos a evangelizar y viven en un camper, en una casa rodante. Me encantó la entrevista al padre Sergio Serrano, muy conocido últimamente. Él empezó este podcast de la Biblia en un año, de Ascension. Otra entrevista que también me gustó muchísimo fue la que hicimos con Lucía González Barandiarán, que es la fundadora de Bosco Films, que trajo la película Vivo a la pantalla gigante sobre la Eucaristía y que la lanzaron también aquí en Estados Unidos. Realmente me gustan todas las entrevistas, podría mencionar cada una de ellas, especialmente también a los psicólogos que hemos entrevistado. Hemos tenido en el programa muchos psicólogos y psicólogas que han hablado sobre temas importantes para las familias. Es mi pasión, la verdad. Quisiera compartirles una pregunta importante que va a ayudar a las familias y que hice a la psicóloga Liliana Casuso. Vamos a escuchar lo que nos respondió esa vez. Le quiero hacer unas cuantas preguntas. ¿Por qué es importante la presencia del padre en la vida de los hijos dentro del hogar? ¿Y qué impacto positivo tiene su presencia en los hijos varones y en las hijas? Bien, a ver, como punto de partida yo creo que es importante, te digo también tomando no solo hallazgos de teoría del desarrollo, sino la experiencia que he constatado en estos tiempos, todos estos años de labor. Es importante ver cómo el ser humano crece en un ámbito donde hay un papá y una mamá, en una relación con cada uno, pero también viendo la relación que hay entre ambos, porque eso es un hogar al cual él llega, ¿no? Si quieres llamarlo en términos psicológicos, un hogar emocional, un hogar que les da sostén. Entonces, ante tu pregunta, creo que de punto de partida es el hecho de el padre es muy importante en esta configuración de la familia. Entonces, su presencia ya de inicio es muy relevante. Ahora, más específicamente, vemos cómo los hijos, tanto el hijo como la hija, van tomando del padre y de la madre, y al inicio inconscientemente, actitudes, creencias, conductas, valores, características de cada uno de los padres. Si quieres una opinión que excluya uno del otro, porque sabemos que hay valores comunes entre el padre y la madre, pero creo que sí hay como tendencias y acentos que son muy importantes. En el caso de la importancia del padre, en general con los hijos, es el padre que cuida a la familia, que protege, que es ese cabeza de familia que ha sido San José cuando cuidaba en todas las idas y vueltas que vivieron, cuando cuidaba siempre a la Sagrada Familia, ¿no? Entonces, esa visión de protección es muy importante que la reciban los hijos, de cuidado. También, efectivamente, de riesgo, de transmitirles su experiencia para poder vivir en la vida. Con esto, para nada, sabemos que hay madres buenísimas que también lo van a transmitir, de hecho, pero el padre tiene como un acento en ello, ¿no? En el hijo, pues claramente creo que sí es importante para poder ayudar al hijo en la consolidación de esta identidad masculina, con todas las características propias que son tan importantes de ir educando, ¿no? Creo que más aún en este tiempo. Entonces, en este sentido, la virilidad, la fortaleza, tema de, como te decía, de arriesgar. Y en la hija también veo muchas veces, porque te imaginarás en todo este tiempo he completado miles de historias de anamnesis donde los pacientes confían en poderte dar elementos de su vida. Algo que veo y que es bien importante es el hecho de ser respetada, ¿no? La hija que es cuidada, que es respetada por su padre, que es valorada, muchas veces va a tender a salir al mundo a esperar lo mismo, tanto en la elección de pareja, en el respeto, en que la cuidan, la protejan, en que le den el valor que ella tiene, como también en las relaciones sociales, en los trabajos. Entonces, no me parece casual, con esto no pretendo caer en determinismos para nada, pero que sí muchas veces ante una ausencia de una figura protectora, pues crecen con esta intención de la mamá de querer suplir, pero que quieras que no, la chica pues puede tener inseguridades o percibir que su mamá la han dejado, que ha habido un quiebre que ha sido lamentable. Y no es lo mismo, si quieres, o no le va a ser tan fácil como el hecho de tener ese cuidado que desde pequeña se ha sentido de parte del padre. El tema de la competitividad también es interesante. Yo veo que chicas con un aporte muy sano de parte de su padre pues tienen este empuje. Como te repito, sin ello ser excluyente ni en detrimento de la mamá, pero son acentos que creo que vale la pena resaltar, ¿no? ¿Y qué pasa cuando en la familia hay un padre que está presente pero es violento, autoritario o machista? ¿Y eso qué consecuencias trae a la familia? Bueno, creo que hoy por hoy, donde se han visibilizado tantas dificultades, donde ahora sí es posible poder conocer y acceder a la realidad dentro de la familia, gracias a Dios porque ayuda a poder colaborar más con ella en estos casos que tú describes, pero lamentable también porque se constata que cuando esto ocurre en la familia, los patrones se repiten, o sea, hacemos una cadena
interminable, ¿no? De violencia, de maltrato. En los hombres, muchas veces en ser igual de agresores, en querer imponerse, en sentirse obligados a querer repetir eso porque no es tan consciente. Les puedes repetir tú en el colegio, en la publicidad, tienes que ser transparente, tienes que respetar, pero es bien difícil cuando tú tienes una infancia donde la manera de seguir las cosas ha sido a través de los gritos, la violencia, el castigo y muchas veces el maltrato, que no tiene que ser únicamente físico, sino que también a través de expresiones y de frases, pues se da, y de conductas, se da un maltrato psicológico, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que, bueno, y el bullying que tanto nos preocupa ahora, y que muchas veces, Blanca, de verdad vemos detrás que hay estas características que tú dices, de maltrato, de violencia, de machismo. Y en las hijas, pues inseguridad, una baja autoestima, y nuevamente, el escoger parejas inadecuadas. Después dicen los amigos, la gente, pero ¿por qué justamente enganchas con una persona que te trata así? Y no es poco frecuente ver que atrás han tenido un pasado donde han sido tratadas así. Y aunque no lo hubieran querido, hubieran dicho, yo no repito esto, lamentablemente somos tan complejos los seres humanos. Y a nivel de psique, te digo, yo veo mucho el tema de terapias, ¿no? Como de recomponer, de sanar heridas, no se dan cuenta y terminan, pues, hasta, te digo, sintiéndose más cómodas con personas que son violentas, duras, que no las respetan, ¿no? Entonces yo creo que la huella que deja, yendo puntualmente a lo que me estás preguntando, es una herida muy profunda, este tema de la violencia, el machismo, y creo que la mejor manera de sanarlo a nivel de sociedad es a partir de cómo lo lleva cada padre en su familia. Todas las entrevistas y los programas que se hicieron para mí fueron especialmente espectaculares. Pienso yo que en cada uno de los programas sentíamos como la voz de Dios, el dedo de Dios, la presencia del Señor estaba aquí en medio de nosotros. A pesar de que pues grabábamos y a pesar de que ya teníamos muchas cosas preparadas, pues habían cosas que salían y surgían que no había pensado y no había preparado, sino que salía en el momento de la entrevista o en el momento de la grabación. Y pienso yo que esa es la mano de Dios ahí actuando. Pero especialmente tengo como dos, todos me gustaron, pero hay dos que recuerdo con mucho cariño. Uno de estos es cuando hablamos del año de San José, que se grabó el 28 de febrero del año 21 y que se entrevistó a la doctora Liliana Casuso. Me pareció tan linda la experiencia, mi santo favorito es San José, pero me pareció muy bonita la reflexión sobre la figura del padre, el papel del padre en la vida de la familia. Yo, por ejemplo, que soy sacerdote joven, pero que me ha tocado ser como la figura de padre para muchos, la figura de San José, la figura del padre en la vida de las personas, en mi propia vida personal, la figura de mi padre, pues influye de una manera muy fuerte. Esa entrevista me pareció muy linda en el contenido pues basado en San José. Y hay otra pues también que mi corazón como que me lo ablanda. Es interesante cuando uno escucha una entrevista de alguien que vive lejos y que uno no conoce o cuando no ha escuchado su fama, pero cuando uno ha conocido a esa persona en persona y conoce su vida y sabe que su vida ha sido como vida de santos, me parece impactante, ¿no? Yo recuerdo con mucho amor a la familia de doña Gladys y don Juan Herrera, que fueron entrevistados en este programa el 15 de mayo del 2022. Estos dos personajes para mí han impactado mi vida personal y especialmente de nuestra catedral. Todos tenemos algo que ver o tuvimos algo que ver con Gladys y Juan, que en paz descansen, y todos tienen siempre un testimonio de amor de Dios en la vida de cada uno de ellos, los que conocieron a estas personas. Me pareció muy lindo escuchar su narración, cómo perdieron la pena para poder hablar en público, cómo la visita de Juan Pablo II tocó también la vida de ellos, cómo ellos también condujeron a su familia y la guiaron para que empezaran el camino de Dios, pusieron a sus nietos de monaguillos, etcétera, etcétera. Eso para mí me parece una experiencia linda, además porque los conocí su vida, conocí su familia y los conocí a ellos en persona. Padre John Mario, mucha gente escucha los programas de YouTube de muchos predicadores, algunos de otros países. ¿Cómo nos podemos asegurar de que son católicos o que la información corresponde a las pautas de nuestro obispo? Para esto es primero estar pendientes de los anuncios de la Iglesia, del Vaticano y de las diócesis que nosotros tenemos, especialmente nuestra diócesis, cuando anuncian que ciertos predicadores o ciertos pastores no son católicos o están vetados por la Iglesia. Pero pienso que lo que ayuda a discernir, especialmente lo que los predicadores dicen, es que nosotros tengamos un conocimiento de la fe. Es decir, que leamos el catecismo, que escuchemos conferencias de sacerdotes que conozcamos, especialmente que conozcamos su reputación, que nos recomienden otros sacerdotes. Un camino adecuado es, si quiere escuchar en YouTube o si está escuchando a un predicador en YouTube, pregúntele a su sacerdote, pregúntele a sus catequistas si esa persona está en comunión con la Iglesia, si usted encuentra información sobre esta persona, y su sacerdote o su catequista le va a indicar si sí o no, para que usted no se confunda. Especialmente es esto, hay muchos que se visten de sacerdotes, tienen su traje de sacerdotes en YouTube, que dicen estar en comunión con la Iglesia, pero realmente no lo están.
dan y también que dicen barbaridades y confunden a nuestra gente. Entonces es importante siempre preguntar a sus sacerdotes: Padre, estoy escuchando a esta persona, ¿puedo seguir escuchando? Padre, quiero escuchar a alguien, ¿a quién me recomienda? Etcétera, etcétera. Es para poder estar en comunión con la iglesia y especialmente para que no confundan la catequesis y nuestra doctrina sobre nuestra fe. Blanca, además de la radio, ¿de qué otras formas disponemos para saber más sobre las noticias de nuestra parroquia o diócesis? ¿Y cómo pueden diferentes grupos y parroquias anunciar sus eventos? ¿Hay algún proyecto sobre transmisiones en el futuro? Bueno, todos sabemos que cuando vamos a misa y vamos a una parroquia, pertenecemos a una parroquia, nos inscribimos en la parroquia, después de la misa siempre están los boletines. Tenemos que buscar los boletines en las parroquias, esa es la manera como las parroquias se comunican. También tenemos una aplicación que se llama My Parish App, una aplicación sobre mi parroquia, que muchas parroquias están usando y es algo muy efectivo que nos mantiene en contacto directo. A nivel diocesano, la diócesis distribuye el periódico diocesano que se llama The East Tennessee Catholic, el católico del este de Tennessee en español, y además dentro de ese periódico que se distribuye una vez al mes, nosotros como oficina incluimos 4 páginas en español de nuestro periódico La Cosecha. Todos pueden recibir este periódico en su casa, es totalmente gratis, simplemente tienen que ser parroquianos o católicos inscritos, e incluso gente que no lo es pueden llamar a nuestra oficina y nosotros les podemos enviar el periódico totalmente gratis. También en las redes sociales estamos presentes, como les hemos anunciado siempre, en nuestra página de Facebook. Si nos buscan como La Cosecha DOK, nosotros ponemos ahí todos nuestros eventos, tratamos de contactar y anunciar nuestras actividades, y este programa, como otras cosas, otras nuevas sorpresas que vamos a tener en el futuro y la continuación de La Voz Católica, las pueden encontrar en nuestra página de YouTube si nos buscan como Diócesis de Knoxville. También hemos abierto una nueva cuenta de Instagram y les pido que nos busquen ahí también, es Apostolado Hispano Knoxville. Ahí vamos a incluir futuras entrevistas, futuros programas, el Evangelio. El padre John Mario tiene una sorpresa que pronto nos va a acompañar con la lectura del Evangelio y pequeñas reflexiones que nos van a mantener conectados también. Así que siempre hay manera de conectarse. Estamos acá para ustedes. La Voz Católica solamente va a estar más presente en las redes sociales. Por supuesto, como les decíamos al principio, La Voz Católica no va a salir de las redes sociales, solamente va a salir del aire de las emisoras. Continuaremos entonces poniéndole énfasis y fuerza a las redes sociales, especialmente con la reflexión del Evangelio de cada domingo. Tendremos también para cada presentación del programa cada 8 días sorpresas aparte del Evangelio. Es importante que nosotros podamos como inscribirnos o suscribirnos al canal de YouTube para que nos lleguen las notificaciones de que algo nuevo hemos subido, ¿no? Hemos posteado. También recuerden, a veces gastamos mucho tiempo en Instagram o en otras redes sociales viendo a veces cosas que no nos sirven para nuestro espíritu. Pues busquemos programas que nos alimenten nuestro espíritu y especialmente que nos enseñen más sobre nuestra fe católica, que es lo que necesitamos aprender. Muchas veces nos preguntan hermanos de otras religiones o hermanos separados cosas que nos dejan plop, que no tenemos respuesta, pero es porque gastamos mucho tiempo en no aprender. Cuando yo estaba pequeño, tenía como 12 años, nunca he contado esta historia creo aquí en el aire, nosotros vivíamos en una casa, en un barrio X en Colombia, y unos vecinos de lado dejaron la casa desocupada y dijeron que se las cuidáramos. Entonces mis hermanas, que eran 3 hermanas menores, íbamos nosotros a jugar todos los días en esa casa sola, ¿no? Entonces me acuerdo que yo puse un tablero grande y tizas y jugábamos a la escuelita. Y en ese momento hoy recordaba eso porque decía, bueno, yo creo que desde pequeño siempre me ha gustado enseñar, me ha gustado dar clases. Esa ha sido como mi segunda vocación. Pues mira, lo jugábamos también con mis hermanitas. Esto lo digo porque especialmente todos los programas que hemos hecho aquí y lo que tratamos de hacer es para enseñarles, ¿cierto? Y trato de poner el carisma que el Señor me ha dado al servicio de nuestra comunidad católica cristiana. Por supuesto, con la humildad que esto merita. Yo sé que no me las sé todas, pero pues por lo menos me esfuerzo en poderles ofrecer algo concreto sobre nuestra fe y sobre nuestra doctrina católica. ¿Hubo alguien que no hayan entrevistado que les gustaría entrevistar? ¿Alguien famoso, popular? A mí me hubiese gustado entrevistar al Papa Francisco, porque habla nuestro idioma. Aquí soñando un poco y sé que ya no se puede. A mí siempre me ha impactado la vida y conociendo un poco el diario que salió de la Madre Teresa de Calcuta. Me ha encantado la vida de esta madre. A mí me hubiera gustado algún día, no sé si entrevistarla en La Voz Católica, pero sí preguntarle a ella muchas cosas, ¿no? Conociendo la vida de ella, pues era una mujer de un carácter muy fuerte, pero también una mujer que se conmovía con la miseria y la pobreza humana. Entonces hay muchas cosas de la vida de ella y de su manera de ser que a mí me impactan, porque bueno, hay cosas que yo también soy, el carácter que es un poco fuerte, pero me llama la atención
ese esfuerzo y toda esa vida que entregó con tanta pasión y tanto amor, y me hubiera gustado entrevistarla. Y creo que la Madre Teresa de Calcuta sabía algo de español. Otra pregunta de una entrevista que me encantaría compartir es cuando hablé con la hermana Marjut Cortés Restrepo, también una hermana colombiana, sobre la influencia de la fe católica en la sanación de traumas. Escuchemos. Muy bien. Hermana Marjut, ¿qué papel juega la ayuda de un especialista o de un grupo de apoyo en la sanación de los traumas? Y eso lo digo en especial preguntando qué papel juega la fe cristiana católica también en esta sanación. Ok, Blanca, yo te lo voy a poner en un contexto desde el Evangelio y me encanta explicarlo desde Jesús porque Jesús fue el terapeuta, el psicólogo, el médico, el pedagogo por excelencia. Si recordamos en el Evangelio, no soy tan buena para grabar citas bíblicas, pero les voy a contar la historia chiquitita. Nos dice que cuando vinieron a traer a aquel paralítico, 4 de sus amigos, dice que ellos se montaron por el techo y abrieron el techo para bajar al paralítico, para ponerlo delante de Jesús. Es muy importante y con esto yo creo que te estoy dando respuesta. El paralítico solo no hubiera podido llegar donde Jesús, no tenía las fuerzas, no tenía la manera, no podía pararse de su camilla. Entonces necesitó que otros lo acompañaran hacia Jesús. Entonces hay varias cosas que son muy importantes de una comunidad de fe cristiana católica en el proceso de una sanación. ¿Por qué? Porque son esos hombres y mujeres que Dios ha puesto para que carguen la camilla con nosotros. Porque hay veces, como ya dije anteriormente, hay veces nosotros negamos tener eso. Y yo estoy fatigado de la vida, cansado, no quiero que nadie me hable, vivo deprimido, pero estoy muy bien, no necesito de nadie. Entonces hay veces necesitas a alguien que te diga, ven hermano, ven hermana, vamos a orar juntos, yo te voy a acompañar. Ese es un primero. Entonces la compañía y que un hermano y una hermana me acompañe y lleve mi camilla porque necesito ir delante de Jesús. Pero lo otro es más fácil cuando tú sientes que a tu lado está caminando alguien que vive y sufre lo mismo que tú. Si esa persona pudo, yo también puedo, no soy el único que pasó esta situación. Entonces, otra de las cosas que hace es crear un apoyo, un sustento para mantenerme. Bueno, otras 2 cosas importantes es que nos crea un ambiente de comunidad, de fraternidad, de hermanos, y lo otro que hace es que crea una comunidad de fe, personas que oremos los unos por los otros, personas que seamos capaces de decir, mira, he tenido muchos problemas, muchas batallas, muchas dificultades y hoy necesito que ores conmigo. Entonces es un apoyo indispensable, el de la familia. Mira que lo he puesto en varios, el de Dios primero, dije empezando, luego mi actitud, lo que yo tengo que poner, luego el de mi familia, que mi familia me apoye, pero lo otro, una comunidad donde yo sienta un apoyo seguro y hermanos y hermanas que cuando yo esté tan paralizado por mis traumas y mis dificultades sean capaces de cargar mi camilla y ponerme a los pies de Jesús para que Él me sane. Muy hermoso, hermana, y muy cierto, los que experimentamos muchas veces la sanación por la bendición de los hermanos y la comunidad en la cual nos podemos apoyar, ¿no? Anteriormente mencioné que tenemos un invitado especial. Quisiera presentarles a Magdiel Argueta. Él es nuestro nuevo coordinador de la Pastoral Juvenil Diocesana. Magdiel, bienvenido al programa. Hola Blanca, muy buenos días, gracias. Qué gusto estar aquí con ustedes, de verdad. Es un placer estar en el último programa al aire en la radio. Gracias de verdad por la invitación. Así es, Magdiel. Nos encanta que hayas podido participar el día de hoy. Pero cuéntanos un poquito de ti. Bueno, Blanca, yo creo que podríamos hablar de mis orígenes. Yo soy de Honduras, nací en una familia católica. Me enseñaron siempre desde pequeño a caminar en la fe, desde el catecismo para niños, luego en los jóvenes. Estoy muy agradecido con mis padres, definitivamente les debo a ellos el estar aquí y el ser católico, porque ellos siempre me enseñaron ese camino de fe, me guiaron y nunca me pusieron, digamos, un obstáculo para detenerme cuando quería ir a un retiro, cuando quería formarme en un taller. Allá pertenecía a la diócesis de Trujillo, mi parroquia se llamaba Santa Rita de Casia. Luego llegué aquí a Estados Unidos en el 2019 y llegué a la diócesis de Birmingham, en Alabama. Ahí estuve todo este tiempo, hasta hoy que pues estoy aquí en Knoxville. Bendito sea el Señor. Excelente. Magdiel, cuéntanos cómo así te dedicas a la pastoral juvenil y qué planes tienes en el trabajo con los jóvenes en nuestra diócesis y si nos podrías también compartir algunos de tus próximos eventos.
Bueno, la pastoral juvenil para mí nació como una pasión. Desde que tenía 15 años yo me incorporé a un grupo de jóvenes en Honduras y me fue gustando cómo trabajaban los jóvenes, me fue llamando la atención viendo que ya no actuaban como niños, sino como tal, ¿verdad? Como jóvenes. Y ahí fue naciendo mi pasión para trabajar con los jóvenes. Me fui formando como líder y bueno, ahora estoy aquí coordinando la pastoral juvenil hispana en Knoxville, que es algo que creo que es un llamado de Dios. Y he dicho sí y bueno, estoy aquí teniendo muchas expectativas, creyendo que los jóvenes son no solo el futuro, eso lo he dicho muchas veces, también son el hoy de la iglesia. Entonces necesitamos jóvenes activos, jóvenes que quieran demostrar que la iglesia católica está viva y que Cristo está vivo. Queremos formar jóvenes que tengan la capacidad de evangelizar y de traer más jóvenes a la iglesia, que puedan enseñar la fe católica, que puedan demostrar que la iglesia católica es la verdadera iglesia desde el principio, fundada por Cristo. Y bueno, tenemos muchos proyectos para este año, tanto proyectos de formación para jóvenes adultos, para líderes, tanto como para adolescentes. Ahora puedo darle 2 fechas que tengo de 2 retiros, especialmente para los jóvenes, los varones, adolescentes, que es el retiro de hombres de valor. Lo tenemos para el 16, 17 y 18 de junio. Las inscripciones se van a abrir a partir de esta semana, entonces para las personas que están interesadas pueden irse comunicando conmigo al 205-573-7687 o también pueden enviarme un correo electrónico a margueta@dianox.org. Y también tenemos el retiro de la vida en rosa para las niñas de 15 años, que va a ser el 14, 15 y 16 de julio. Muchísimas gracias, Magdiel. Desde ya te deseamos lo mejor y nos va a gustar muchísimo colaborar con la oficina de la Pastoral Juvenil. Y no podía cerrar el programa sin antes agradecer a 2 personas que nos han ayudado muchísimo también en realizar estos programas. Les queremos mandar un saludo cariñoso a Cecilia Ruiz, ella vive en Pittsburgh, y a Coral Getino, ella sí es de nuestra diócesis, quienes han colaborado también en formular muchas de las preguntas de nuestros programas. Gracias a ambas. Amigos, gracias por escucharnos cada domingo y para seguir conectados con nuestras transmisiones en YouTube, suscríbanse a nuestro canal. Otra vez, Diócesis de Knoxville. Ayúdennos a llegar a más personas. Siempre nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook si nos buscan como La Cosecha de OK. Y también en Instagram nos encuentran como Apostolado Hispano Knoxville. Ayúdennos a que muchas personas se enteren de nuestras actividades y noticias de la Diócesis de Knoxville. Si quiere llamar a la oficina del Apostolado Hispano, lo puede hacer al 865-637-4769. Gracias por escucharnos el día de hoy y Dios lo bendiga a usted y a su familia. Hasta pronto. Gracias, querida familia, queridos hermanos, por acompañarnos. Recuerden que este no es un hasta nunca, sino hasta pronto, hasta luego. Nos veremos en las redes de YouTube, Instagram, Facebook. Por favor, suscríbanse para que reciban las notificaciones y también aliméntenos con lo que ustedes quieren, pues, en las redes sociales. En algún momento en el programa les preguntamos qué quieren aprender, qué querían dentro del programa. Muy pocas personas participaron, pero ojalá en las redes puedan ustedes escribirnos. Mira, me gustaría aprender sobre esto. Mira, nos podrían explicar. Mira, nos gustaría que pusieran esto en las redes sociales y pues ya el equipo de producción podríamos mirar si eso se puede y poder alimentar y crecer en la fe católica de nuestra comunidad. Eso es lo más importante. Que el Señor los bendiga, nos veremos pronto, los invitamos a que participen activamente de las actividades que hace la iglesia de Knoxville y especialmente la oficina del Apostolado Hispano. Vamos a recibir la bendición y que esa bendición llegue también a nuestros hogares, a nuestras familias, a nuestros seres amados. Que el Señor nos bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos. Nos encontramos en la misa. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Gracias por escuchar nuestro programa La Voz Católica, auspiciado por la Diócesis de Knoxville y la Parroquia Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Los invitamos a escucharnos el próximo domingo por esta misma estación y a la misma hora. Recuerde, usted puede ser el rostro y las manos de Cristo para los demás. Hasta pronto y que Dios lo bendiga. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.